radio digital de Sevilla. OndaCapital.es. Buenos días, buenas tardes y buenas noches desde donde nos escuches y veas. Bienvenidos a La Afición Opina en Onda Capital 95.1 FM. Soy Mario Merino y es un placer estar con ustedes. Dirigiendo y presentando este programa en la producción, realización y en la sala de máquinas. Dirección de sonido con Avi, que obviamente hace posible esta misión siempre. Recordar un momentito el email y la dirección del correo electrónico del programa, laaficionopinafm@gmail.com, donde puedes contactar con nosotros. Nos puedes ver también en directo por Facebook, Capital TV, y nos puedes escuchar en podcast cuando quieras en cualquier dispositivo móvil. En iVoox solo tienes que poner Onda Capital, La Afición Opina. Bueno, vamos con los titulares. Valencia 1, Sevilla Fútbol Club 1. El cuadro nervionense se va de Valencia con la miel en los labios al dejarse igualar en el minuto 93 un partido que tenía bastante controlado. Un despeje fallido de Alexis Sánchez dentro del área acabó en el 1-1 tras el autogol anterior de Tárrega. Sumar puntos cuando el objetivo es evitar el descenso a la segunda división es prioritario y fundamental. Por ello, no se deben menospreciar esos puntos que también se agregan de uno en uno. Sin embargo, en esta ocasión es cierto que los 3 puntos que ya parecían estar al alcance, por lo que la insatisfacción con la igualada final es hasta cierto punto bastante lógica. Bueno, iremos con los titulares de prensa después, daremos voz a lo más interesante de Almeida en rueda de prensa post partido y terminaremos la sección del Sevilla con las noticias flash. Hablaremos de todo ello de la mano de José María Feria en unos instantes. Acto seguido vendrá la sección del VAR, con las noticias más frescas e interesantes de todo el balompié hispalense. Y ya en la segunda parte del programa nos tocará hablar del Real Betis 3, Fútbol Club Barcelona 5. Un varapalo para este Real Betis Balompié en el día después de la fiesta del derbi en el Ramón Sánchez Pizjuán. Los verdiblancos solo se parecieron a la fiable escuadra de Manuel Pellegrini en la primera mitad en la vestimenta de sus equipaciones, y el Fútbol Club Barcelona literalmente les pasó por encima en este acto inicial. Ni siquiera el hecho de adelantarse muy pronto en el marcador pudo evitar la debacle que llegaría después. Pero el orgullo es algo que jamás se pierde, y los verdiblancos tiraron esa apreciada cualidad en el tramo final para, al menos, maquillar un tanto el marcador, con uno mucho más honroso, que fue el 3-5 que figuraba en el acta del protestado y mucho Hernández Maeso. También pues iremos con la actualidad verde y blanca, rescataremos lo más interesante de la rueda de prensa también del técnico chileno Manuel Pellegrini y obviamente también repasaremos los titulares de prensa y noticias flash con nuestro director Carlos Roldán. No se muevan de la 95.1 FM, OndaCapital.es y Facebook Capital TV. ¿Por qué? Pues porque empieza La Afición Opina. Bueno, antes de entrar en materia, pues vamos aquí a presentar el 11 de gala, que hoy, aunque seamos menos, somos suficientes. José María, ¿cómo estamos? Pues muy bien, Mario. Buenas tardes a la mesa, buenas tardes a nuestro director y, por supuesto, buenas tardes a nuestra audiencia fiel, continua y que cada semana nos sigue apoyando y que vamos aumentando, ¿eh? Y buenas tardes al director que hoy me cede el testigo en la presentación, Carlos Roldán. Buenas tardes, Mario. Pues nada, desearte todo lo mejor en esta nueva etapa presentando La Afición Opina. Y bueno, para mí es un placer que estés hoy a los mandos de La Afición Opina y como no, acompañado del gran José María Feria. Bueno, pues si queréis, con lo que podemos comenzar es hablando, obviamente en clave sevillista, del partido ante el Valencia. Y si queréis os puedo dar también, sobre todo a ti, José María, nombres, pequeñas pildoritas, a ver qué te suscitan estos nombres propios, como por ejemplo José Ángel Carmona, Feria.
Pues Carmona, que está mal y descentrado. Y no necesitamos esta versión de José Ángel Carmona. Yo, si me permite hablar un poquito del partido Valencia-Sevilla, que creo que es lo que me toca en estos momentos, Mario, Carlos, pues yo hablaría de el no fútbol de Almeida. Y que en Mestalla lo mejor que vimos quizás fue a los canteranos. Un pobre planteamiento, aunque fue efectivo, se volvió a los 5 defensas. Una mala lectura del final del partido, creo que los cambios no fueron los más acertados, porque sobre todo no se ajustaron al planteamiento que estaba brindando el triunfo hasta ese momento. Alexis, Jordán y Alfon no aportaron nada positivo en esos minutos de juego, por no decir directamente que, bueno, de una desafortunada acción de Alexis, pues nace un poco ese gol del Valencia. Un gol en el que Blacodismo no tuvo culpa, un Blacodismo que hasta ese momento y fruto del buen planteamiento sevillista estaba muy inédito. Realmente no había tenido el gran trabajo, pero bueno, la verdad es que Carmona, como tú decías, mal y descentrado. Castrín estuvo solvente, Azpilicueta y Gudel tirando de veteranía y de oficio, pero después vimos a un Mendy, a un Agumé que tampoco no están en su mejor momento. Sou está mal. Yo no sé, este chico, qué mal le sienta cuando va a jugar con Suiza, vuelve como muy descentrado, Peque muy solito para construir. Este chico tiene ganas, tiene detalle, pero realmente necesita estar más acompañado. Oso fue una muy agradable sorpresa, por eso me refería que los canteranos muy bien, además fue muy incisivo, y la gran decepción una semana más fue Acor Adams. A mí se me está acabando la paciencia, Mario, Carlos, con el delantero sevillista, y después en Noticias Flash hablaremos, porque realmente creo que el club se tiene que mover para salvar un poquito esta situación tan triste del ataque sevillista. Es que esta semana incluso el gol lo ha tenido que hacer un defensa rival. Sí, totalmente de acuerdo, José María. También, aparte de Acor Adams, Alexis Sánchez, también otro que terminó de torcer la tarde, y Alfon también está en bajísimo estado de forma, ¿no? Lo que vengo a decir es que Almeida se ha dado cuenta ya en las jornadas que llevamos de que el equipo ofensivamente aporta poco y está construyendo el equipo desde la defensa. Sí. Ayer jugó con 5 defensas, con 3 centrales y 2 carrileros, con Castrín apostó de central. Ya yo creo que marcado, no sé si va a jugar poco o mucho, pero va a tirar de jugadores. Gudel a lo mejor lo de medio centro también lo pondrá de defensa, y entonces pues el planteamiento de este hombre será que en los próximos partidos, cuando juegue fuera de casa, a Marrategui atrás y a la contra a ver si cazamos alguna. Carlos, ¿no te recordó al planteamiento en Vallecas? En Vallecas y en San Sebastián con la Real Sociedad. Exactamente. Entonces Almeida se ha dado cuenta de que el equipo, si no mejora arriba, va a construir el equipo desde la defensa, y fuera de casa pues irá con ese planteamiento. Ahora, en casa es la duda que tengo. Entonces, ¿hace bien el Sevilla, por ejemplo, en cambiar el sistema en la defensa? ¿Jugar con 5 defensores, con 3 centrales? Porque yo creo que el Sevilla, cuando más cómodo estuvo, fue cuando los 3 centrales, pues, quieras que no, le daban más espacio habrían ensanchado en el campo, se construía desde atrás, como tú bien dices, y creo que le daba más facilidad para salir con la pelota al Sevilla. Entonces, quiero plantearlo, si el cambio de la defensa es positivo. Pero si tienes dos interiores, 2 laterales, porque el Sevilla a la hora del repliegue defienden 5. No, claro. A la hora de atacar, atacas con más, pero si por las bandas el Sevilla no crea o no tiene ocasiones. Yo voy a defender este cambio a 5 defensas y en base a este argumento. Cuando el Sevilla juega con 4 defensas, a la defensa del Sevilla le falta calidad en el 1 contra 1. Y con 5 defensas, por lo menos alguien puede acudir a la ayuda del compañero. Y es mucho más fácil
poder resguardar un poquito el centro del área y si hay algún jugador que se va por banda, gente como Azpilicueta tiene esa veteranía de saber leer el juego y acudir a la ayuda del compañero. Cuando están en un 1 contra 1 ante muy buenos jugadores como hay en Primera División, el día del Betis, pues se pudo ver claramente que un Betis con la segunda unidad se comía en ataque a la defensa del Sevilla, pues imaginémonos. No, pero el Sevilla, la verdad es que el Sevilla está mal, ¿no? Y el entrenador se ha dado cuenta de lo que tiene. Entonces tendrá que hacer probaturas, meter a Oso, que es un jugador que le está dando... Sí, está empezando... Le está dando minutos. A llamar a la puerta. Y la verdad es que hay ciertos jugadores del 11 titular que más vale que se vayan a otro equipo porque muchos no lo demuestran, ¿eh? No, yo desde luego os voy a decir una cosa. Con lo que tiene en medias, con lo que va a tirar para adelante. A mí, viendo el partido del Valencia-Sevilla y sobre todo con el gol final del Valencia, a mí se me quedó la boca seca. Y si no llega a ser porque me voy a cervecería Tengo Sed cuando acabó el partido, con esa mejor cerveza que se tira en Sevilla, con esos vinos a granel, con esos chicharrones, esa freidora, tu bacalao, tus boquerones, tu adobo. Tus guisos caseros. Y esos guisos ahora en esta fecha. Es que hay que ir a Tengo Sed, porque cuando se te queda ese mal sabor de boca, ¿dónde nos lo arreglan? En la Avenida de las Ciencias 18, local 14. Efectivamente. Bueno, pues vamos a pasar ahora a debate con los titulares de la prensa del Sevilla Fútbol Club. Pues los titulares del Valencia-Sevilla son muy, muy claritos y después podemos hablar en la mesa. ABC, lo tiró todo por la borda en el descuento. Estadio Deportivo, un golpe de fortuna y la cruda realidad. Diario de Sevilla, empate por no saber amarrar el triunfo. El Correo de Andalucía, un error final y la pizarra de Almeida frustran la victoria del Sevilla en Mestalla. Y este que me encanta de la prensa nacional, Diario Marca, ¿quién os ha visto y quién os ve? Bueno, pues vamos, yo creo que os quería preguntar simplemente que si esta va a ser la realidad, por ejemplo, del Sevilla, ¿no? El estar codeándose junto, por ejemplo, Girona, Levante. ¿Creéis que el Sevilla va a aguantarle el pulso a estos equipos? Yo estoy deseando de que alguien me asegure que hay 3 equipos peores que el Sevilla al final de la liga. Parece que hay 2 bastante claros, que parecen que el Levante y el Oviedo no están por subir mucho, pero bueno, si el tercero en discordia, mientras más lejitos estemos, mejor. El Sevilla, la realidad, vamos a ver. En una semana el Sevilla pudo haber soñado si hubiera hecho algo positivo en el campo del Español, que ahí sí que valía un empate. Sí. Ahí sí valía un empate para seguir manteniéndose con la espada en alto y después dar el 100% en el derbi. Si el Sevilla se lleva 4 puntos, pero es que el Sevilla se llevó 0 de 6 en esa semana. Con lo cual el Sevilla tiene que volver a su realidad. Ha salvado una final en Valencia, porque la derrota, lo mejor que tiene el que no haya perdido es que el Valencia no haya sumado 3 puntos, por lo menos se queda en statu quo. Y ahora viene el Oviedo, y el Oviedo es una verdadera final, pues yo no me quiero ni imaginar que el Oviedo le gane al Sevilla, porque es que aquí estamos, o que empate. Aquí estamos por resucitar a los cadáveres. El Oviedo también se juega sus cartas y vendrá aquí a Oviedo... encerrarse. El Oviedo otro equipo que tampoco tiene arriba pólvora. Que el Oviedo, y dice uno, bueno, por lo menos como estemos, claro, si todo va bien y se le gana al Oviedo el domingo, pues a las 4 de la tarde, porque también vaya tela a la horita del partido. A las 2. A las 2. Sevilla-Oviedo a las 2. En fin, como no hay cosas que hacer en Sevilla en vísperas de la Navidad, alguna cofradía, hombre, una salida extraordinaria, alguna habrá, no lo dudemos. A lo mejor la de Almeida antes de Navidades. Si todo va bien y se gana, pues tendremos 20 puntos después de 16 partidos. A mí me parece un balance por lo menos suficiente para cómo está el Sevilla y para cómo está la Liga.
Es que de verdad podemos pedir más. A todos nos gustaría soñar, a mí el primero, ¿eh? Y sabéis que soy un optimista irredento y cada vez que el Sevilla tiene una cosita, yo me alegro y me entusiasmo, pero después tiene que decir, bueno, si hay lo que hay, si tenemos problemas para hacer la convocatoria plena de jugadores, no, claro. Y bueno, cruzando los dedos de que se ha pasado la eliminatoria en Extremadura, porque después el 0-2 al descanso, qué fatiguita, señores, qué fatiguita ante un equipo que bueno, que está donde está el Extremadura. Vamos a ver mañana el sorteo porque puede deparar un derbi en la Copa Rey, ¿eh? Dios no lo quiera. Bueno, pues vamos a pasar ahora con la rueda de prensa de un Matías Almeida que también le siguió la polémica con ese pulso contra la Liniers que veremos en qué acaba. La primera pregunta le hicieron los compañeros en zona mixta que qué sensaciones le quedaba después de que esos 3 puntos en los últimos instantes se le evaporasen. Me quedan sensaciones obviamente más buenas que otra cosa, porque nosotros jugamos un partido inteligente, un partido donde sabíamos que el rival tiene sus virtudes y lo pudimos bloquear hasta la última acción. Tuvimos bastante tenencia, sabíamos dónde encontrar el balón libre. Y después tuvimos el primer tiempo 1 o 2 contragolpes, que era lo que habíamos planificado que se iba a generar. Después me quedo con la actitud de nuestros jugadores, con la entrega, con la inteligencia para interpretar otro sistema que no habíamos utilizado hasta hoy, y con esas ganas. Después, obviamente, el resultado, también valoro el rival, un estadio espectacular, que es muy difícil siempre jugar acá, y bueno, creo que por ahí se nos fueron esos puntitos sobre el final, ¿no? Bueno, habla de la inteligencia que hay que tener, ¿no?, para haber sabido interpretar el nuevo cambio de sistema. No lo dirá por Acor Adams, que a coalición de lo que has dicho tú antes, José María, es el jugador en Europa que más cae en fuera de juego. Este muchacho hay que enseñarle el reglamento, yo creo que sí. Él lo desconoce, creo que él vive en un mundo aparte. Creo que además tiene un verdadero problema como atacante el leer a las defensas rivales, que es algo importantísimo. Un delantero tiene que ser inteligente, además de tener potencia, de tener regate, de tener disparo, pero tiene que ser inteligente. ¿Verdad? Y más cómo juegan hoy día las defensas con esas líneas tan adelantadas que, si os dais cuenta, Carlos, Mario, hay veces que estamos viendo en una franja de 30 metros de campo a los 20 jugadores, los 10 de cada equipo, quitando a los porteros, están ahí todos concentrados. Y este chico, bueno, pues vive en su mundo y claro, pues es que además desespera a cualquiera. Desespera a cualquiera porque se le van muy buenas oportunidades por no tener esa lectura de juego de decir, doy un paso atrás en el momento oportuno y arranco. ¿Cuántos goles le han anulado ya? Por eso, por esa milésima de decir, tengo la inteligencia de, doy un paso atrás y arranco, claro, en posición correcta. Pero es que lo que tiene el banquillo Almeida es Isaac Romero. Y sí, es de Guatemala a Guatepeor, ¿no? Como se suele decir en estos casos. Bueno, Isaac es todo corazón y todo entrega y todo pundonor y cables cruzados después de lo que hizo el día del derbi, y habrá que perdonarlo porque no hay otra cosa. Y tener paciencia, porque si encima de todo tiramos piedra a nuestro tejado, esto es como el que habla mal del caballo, pues como tenga que vender caballo, claro, no se lo va a comprar nadie. Bueno, pasamos a la segunda pregunta que le hicieron al técnico argentino, la cual fue: ¿deja un mal sabor de boca el final del partido y esa fragilidad defensiva vuelve a aparecer y condena al equipo? De otros partidos. Nosotros veníamos obviamente de la Copa, donde habíamos ganado, donde hubo poco descanso también para todos los equipos. Tuvimos que cambiar el sistema porque
porque tenemos gente afuera, entonces sabíamos que nos teníamos que hacer fuertes desde algún lugar y empezamos de atrás hacia adelante. El equipo fue ordenado, cosa que yo hace 2 días en la conferencia dije que por momentos perdimos orden, hoy estuvo ordenado. El equipo fue rápido en recuperación, cosa que en otros partidos no. Hay muchas cosas que corregimos, que veníamos haciéndolo de otra manera, no bien, y hoy se hicieron bien, pero no modifica lo que pensamos nosotros con respecto de acá al futuro. Obviamente queríamos ganarlo el partido, pero también el punto sirve, hay que sumar. La primera, no sé. Bueno, pues parece ser que el Matías Almeida, ¿no?, pues es el fiel reflejo de todo lo que piensa el sevillismo, de que lo importante al fin y al cabo es puntuar. O sea, que podemos hablar de que la temporada del Sevilla pase a eso, ¿no? Bueno, pero eso es un planteamiento tan pobre, porque Almeida valora el empate como algo positivo. Importante, porque sí. Para mí positivo sí, yo lo puedo considerar el empate como positivo. Se han hecho muchos medios de que el punto es bueno. Pero como, sí. Pero como algo importante, yo creo que, como decía un antiguo maestro del periodismo sevillano, Almeida necesita ir a la óptica, porque ve los partidos con una lente que yo creo que distorsiona la realidad, ¿eh? ¿Peligra el puesto de Almeida? No hay dinero, ¿cómo va a peligrar? Es carísimo. Con lo que hay que pagarle a un entrenador nuevo y pagarle a Almeida, se trae uno un fichaje. No, yo claro. no lo dudaría. No, yo creo que Almeida probablemente esta temporada la cumpla, pues no veo que el Sevilla a día de hoy pueda contar con un sustituto de garantía con la poca solvencia económica que tiene. Pero sí es verdad que creo que a Almeida se le están empezando a ver las costuras. Creo que está siendo bastante poco resolutivo y que también le está costando mucho leer ciertos partidos como el que le tocó leer ayer ante el Valencia. No, a mí me sorprende el día del derbi de Peque jugando medio centro. Por ejemplo. O Carmona ha cambiado de banda en el lateral. También es verdad que por la falta de efectivos, también es verdad que al Sevilla se le está sumando a este estado tan malo, tanto de ánimo como de forma. Creo que mala suerte en el tema de las lesiones. Y los 3 cambios de ayer. Y es verdad, el Sevilla, eso te iba a decir. El Sevilla ayer, mientras el Valencia hace, creo que todos los cambios, Almeida no había hecho ninguno todavía, no había movido el avispero. No, y tal y como estaba, más vale que no lo hubiera movido. A García Pimienta se lo cargaron el año pasado teniendo el equipo en la zona media-baja, ¿eh? Sí. Se lo cargaron. Pero para poner a Caparrós, ya eso no puede volver otra vez a ocurrir, bueno. Carlos. No, pero si el Sevilla de aquí a 3 partidos no puntúa como tiene que puntuar, problemas. Bueno, y si queréis ya vamos con lo último de las noticias. Vamos con las noticias flash del Sevilla. Sí, porque al hilo de lo que estamos hablando, pues Antonio Gordón se está moviendo y ya hay un hombre que gusta bastante para reforzar la punta, es Jonathan David. El año pasado una magnífica campaña en el Lille, este año está decepcionando y mucho en la Juventus de Turín y bueno, pues parece que está intentando darle una salida al chico. También se vincula al Sevilla con Mudryk, el atacante ucraniano del Chelsea, está sancionado por dopaje hasta el 17 de enero de 2026. Lleva sin jugar desde finales de 2024. Este chico, de calidad indiscutible en su momento, el Chelsea pagó 70 millones de euros fijos y 30 en variable, o sea, 100 millones. Este chico, medias fichas son 2 millones de euros. No sé de dónde las va a sacar el Sevilla. Bueno, las puede sacar quizás de los nuevos socios y es lo último que planteo en Flash. La venta del Sevilla está activa, incluso este fin de semana en Valencia se frotaban los dedos de que si el Sevilla se puede vender, ¿por qué no vender ellos y quitarse ya a Peter Lim en medio? Y se habla, espero que no os echéis las manos a la cabeza, con que el grupo extranjero que venga, y no solo la vía del API, como se hablaba, contar con Monchi como una persona clave para el proyecto, por ser el mejor conocedor del club. Bueno, pues recordar ya para lo último, después de la Flash, que en la jornada 16ª el Sevilla jugará contra el Oviedo, como tal hemos dicho,
el 14 de diciembre a las 2 horas. También se vendrá el sorteo de la Copa del Rey. El Sevilla Atlético, que también perdió contra el Nastic. Y en la Liga Femenina, el Sevilla Femenino empató ante el Atlético de Madrid. Bueno, vamos... ¿Cómo veis lo que he comentado respecto a la Flash? De que Monchi pueda ser el hombre que haga la transición de un cambio de directiva a los nuevos propietarios. Bueno, Monchilo es todo, lo ha sido todo en el Sevilla, evidentemente. Pero ahora mismo está Antonio Cordón, que cogió al Sevilla con una papeleta complicada. Y si vienen los nuevos dueños y quieren contar con Monchi, evidentemente va a tener mando en plaza, ¿no? Lo que pasa es que Monchi también está metido en su proyecto de San Fernando, del club que es presidente y demás. Y bueno, pues sería ilusionar al sevillismo de nuevo. Hombre, principalmente porque Monchi es de la casa y siempre va a mirar por y para el sevillismo de primera. Y Monchi es un paracaídas. No, también, claro, siempre lo ha sido. Monchi es un paracaídas. Bueno, pues nos vamos a ir con unos consejitos publicitarios. Onda Capital 95.1 FM. Coma Ibéricos Charcutería Tradicional. Productos de la Sierra de Sevilla y Extremadura. Nos encontramos en calle Demetrio de los Ríos, número 9. Tenemos productos gourmet del cerdo ibérico, incluido carnes. Coma Ibéricos, tu charcutería de confianza.
quieres vernos. Entra en la sección de Capital TV en ondacapital.es para disfrutar de la emisión multicámara. Onda Capital, la radio que se ve. Bueno, volvemos con la segunda parte del programa. Ahora hablamos en clave bética con, obviamente, el partido ante el FC Barcelona, donde los verde y blancos tiraron de orgullo para recortar el marcador con 2 goles en el tramo final. Pero las facilidades anteriores en defensa habían hecho imposible la remontada. La firmeza del Betis de Manuel Pellegrini, su fe en lo que hace, hizo que el equipo acabara el partido de una manera muy digna, de pie, a pesar de ese polémico penalti que transformó Lamine Yamal y había dejado un preocupante 1-5 en el marcador con demasiado tiempo por delante. Bueno, Carlos. Bueno, pues el Betis hizo lo más difícil. El Betis duró en el partido 12 minutos. Marca un gol y desaparece. Evidentemente, si tú le quieres ganar al Barcelona, tienes que estar concentrado en defensa, en las marcas. Pedri no puede estar solo recibiendo y siendo amo de lo que es el dueño del partido. Control de balón, control del partido lo llevó el Barcelona. Y mira que el Barcelona no se vio en un Lamine Yamal entrando, atosigando, ¿no? El Barcelona hizo lo que hizo, esperó su momento y a partir de ahí, pues, la defensa Bartra sale retratado en 2 fotos importantes, en 2 goles. Y el Betis, pues, el Betis hizo lo más difícil, que fue ponerse por delante en el marcador. Pero si tú lo esperas atrás y sales muy bien a la contra, y en el momento que ellos tienen la pelota, la única manera de jugar al Barcelona es quitándole la pelota. Eso es muy complicado. Pero si de medio campo hacia tu portería, en el momento que el Barcelona ya empieza a jugar allí, si tú le haces presión, si tú eres agresivo en las marcas, pues evidentemente el Barcelona te va a dejar espacio para que tú salgas a la contra en algún robo de pelota. Evidentemente se notó mucho en falta en Rabat. El Barcelona hizo lo que quiso, un equipo que está amaestrado, con chavales de 17 y 18 años, con una muy vivo, muy para el público muy vistoso, un juego. Vamos, el Barcelona de Liga no lo comparo yo con el Barcelona de Europa, porque en Europa hay equipos muchísimo, para mi modo de ver, más potentes que el Barcelona este año en las Champions. Pero es verdad que si tú al Barcelona le das espacio, pues te hace un descosido. Y Pedri estuvo muy solo y fue el auténtico tiburón de lo que se vio en el Estadio La Cartuja. Es verdad que el Betis yo creo que pecó bastante, ¿no?, de falta de agresividad y de intensidad, ¿no? Podemos decir. Hemos visto muchos Betis Barcelona y siempre se han caracterizado porque el Betis ha apretado, el Betis ha hecho muy buenos partidos con Alfonso Finidi en su época, venía Luis Van Gaal. Y yo me acuerdo cuando Gus Hiddink coge al Betis, que lo llevó a segunda y le ganó al Barcelona 1-0. Y dijo: la única manera de ganar al Barcelona es que Guardiola, Xavi no tengan la pelota. En el momento que esos canalizadores de huevo, tú lo presionas, pero es que veíamos un jugador del Betis, 3 jugadores del Barcelona presionando. Que yo no sé, Manuel Pellegrini, el planteamiento cómo le salió, pero yo creo que ahí estuvo un poco la clave, en que Pellegrini planteó un partido que no era el mejor. Vamos a ver, evidentemente cuando uno no cuenta con jugadores que son muy importantes, pues tienes que ajustar la situación como buenamente se puede. Marroca, la evidencia es que no pudo sostener el centro del campo. Nada. Y se ha demostrado que la sombra de Amrabat es alargada. Señores del Betis, está cedido, piensen en ir cerrando su fichaje, porque como Amrabat hay pocos jugadores y se demostró. No solo cuando está en el campo, se demuestra cuando no está en el campo por lo mucho que se le echa de menos. Yo creo que Pellegrini quiso jugar con alegría, venía de haber hecho ya sus deberes ante el Sevilla, que eso quieras que no, también te da un poquito de más tranquilidad. Es el Barcelona, pero bueno, este Betis en algún momento se tiene que desacomplejar con los grandes. O sea, lo que no podemos es que entre el Atlético de Madrid y el Barcelona en 2 partidos pues le han metido 8 goles al Betis en su casa. Yo creo que a lo mejor... No, mira que el Betis últimamente venía en estos partidos de atrás muy bien en la defensa, encajaba pocos goles, pero si te coge el Barcelona...
pues tú le das espacio, pues evidentemente que el Barcelona te hace un Claro, descosido. es que Pellegrini tendría que haber pensado, bueno, ¿dónde se va a ganar el partido realmente? Se va a ganar en el centro del campo, porque una vez la línea del Barcelona llega al área, bueno, se vio la eficacia. Es que era llegar y rematar, porque Álvaro Ballén no fue culpable de ninguno de los goles, pero no paró ni una de las que le tiraron. ¿Cómo le jugó el Sevilla al Barcelona, que le metió 4? Agresivo. Girona, que le aguantó hasta el último minuto también al Barcelona. Al Barcelona te tienes que emplear muy a fondo, y yo no sé si también en el Betis el estado físico de algunos jugadores también hizo mella. Yo creo que la defensa, los dos centrales del Betis, para mí estuvieron fatal. Horrible. Sí. Nathan desconocido, Sí. Bueno, y Bartra, ¿eh? Y a mí, hablando de jugadores así que me pareció que se reivindicó fue Altimira. Parece que el gol le ha dado ala, el hecho de salir, y además hizo un partido muy correcto. Después, evidentemente, Fornal, pase lo que pase, siempre deja destello de calidad, aunque claro, no es lo mismo jugar ante un equipo de la zona media, el Betis que jugar ante un Barcelona. Claro. Y Antony demostró la calidad también que tiene, evidente. Incluso Pablo García, los minutos que estuvo, salió a mí la cara. Me resultó muy, muy agradable. Pero bueno, con independencia de que el resultado se maquilló, porque el partido podía haber acabado perfectamente con el 1-4 del descanso, porque ni el quinto gol era merecido, y bueno, a lo mejor el Betis pues hubiera podido marcar uno más, 2-4, un buen partido, goles y tal, y un poco de entretenimiento, porque hay que ver el quinto gol, ¿no? De eso tenemos que el Betis corrió mucho, el Betis corrió mucho detrás de la pelota, y eso Barcelona cuando empieza tiki-taka a tocar. Y entonces el Barcelona, si tú te posicionas bien en el terreno de juego, la clave está ser agresivos. Obvio. Y el Betis no fue agresivo. Además es que el tiki-taka del Barcelona no es horizontal, es vertical. Sí. Con lo cual, pues estábamos acostumbrados al tiki-taka, que a mí me generaba bostezo. Y yo decía, esto... Sí, pero me refiero, José María... Sí, el Barça es mucho más vertical que antes. Me refiero al tiki-taka, la misma jugada en tres toques, en menos de 2 minutos te hizo claro, con el Barcelona. Es que tienen una calidad absoluta. Y eso que no se emplea a fondo el Barcelona. El Barcelona está pensando en la Champions de esta semana. Venía de demostrar que es muy superior a otro candidato a la Liga, como fue el Atlético de Madrid. Es que el Barcelona tiene que estar en todas las competiciones y tiene que llegar bien a todas, y la verdad que estos partidos los juega con los ojos cerrados. En el Betis se ha visto que el Betis tiene que ir al mercado de diciembre, tiene que fichar un medio centro. Yo creo que están conversaciones con Cardoso, el Atlético de Madrid, ¿no? Está en la rampa de salida, ha pedido la cesión, y se tiene que traer un delantero centro como el Comer Betis, ¿eh? El Betis no puede jugar lo que queda de liga en el banquillo con el Chimi y con Bacambú. No, claro que no. De hecho, tiene que apostar. Pero esos señores lo que tienen es que salir en enero. Vienen los compañeros del diario Estadio Deportivo. Fabio Silva está bien colocado, ¿eh? Sí. Es un delantero que, bueno, le dio el año pasado un buen resultado a Las Palmas. Hombre, conoce la liga, no necesita adaptación. No. Cordón también quería a Fabio Silva, que lo comentamos la semana pasada, pero evidentemente al chico le ofrecen venir entre al Sevilla a pasar fatiguita o al Betis a mostrarse en el escaparate europeo. Claro. Pues yo creo que Silva tiene muchas opciones de reforzar al Betis en enero. ¿Pero no creéis que a lo mejor le haría falta al Betis otro perfil de delantero? Porque Fabio Silva y el Cucho realmente no difieren, ¿no? De ese delantero asociativo. Es que ahora viene la época de verdad, ¿eh? Es que hay que jugar la Copa del Rey, porque el Betis no la puede tirar. La cuesta de enero. Tiene que jugar la Europa League. El Betis está en 3 competiciones. Estar en la Liga. Sí, claro. Y además el Betis tiene la obligación de disputar todas al 100%. Sí, el Betis. Bueno, José María, ¿a dónde llevaríamos los jugadores del Betis? A que probaran el... Hombre, vamos a ver. Si vosotros queréis que Fabio Silva fiche por el Betis, hay que darle un paseíto por la Macarena,
que además está ya la señora, ¿Es verdad? que la podemos ver desde hoy por la mañana. ¿Verdad? Y aprovechando que vamos a estar muy cerquita de la calle Arbareda 47, nos vamos Albaida. 47, nos vamos a la oferta del chicharrón calentito. Oh, madre mía. Cuando Fabio Silva se coma su pollo asado con sus ricas patatas fritas, con ese bollo algabeño que le vamos Calentito. a decir que se come como a Apellico, Apelliquito. A pellizco. y le decimos a Fabio, no hay problema con tu contrato ves. porque la comida cuesta nada más que 15 euros, todo lo demás Se va a llevar tenerte un lote. para estar Vale. contento. No lo penséis más. ¿Dónde hay que ir? Al chicharrón calentito, señores. Una oferta gastronómica de primera en el corazón de la Macarena. Podéis hacer vuestros pedidos a los teléfonos 600-358-006 y 640-078-102. Bueno, con la jugada polémica, discúlpame, Mario. Avi, tenemos el audio del ex árbitro Mateu Lao, ¿no? Con esta jugada tan famosa que Hombre, pasó. que ha dado que hablar. La escuchamos. Paco, menos mal que mi hijo pequeño está jugando torneos benéficos de niños, que es fútbol de verdad. Las vacas sagradas, los del Cerro, los Jesús Gil Manzano, que suman años y años, en este caso con la suerte de vivir todo tipo de criterios, ya no sabemos qué interpretarles. De un fin de semana a otro cambian, de un día a otro cambian, no respetan a la gente que hace 15 años estaban como ellos debutando, con una herramienta increíble que es el VAR. Y de alguna forma les están fastidiando los partidos, haciéndoselos incómodos. Luego pasarán la semana atormentados. Dependiendo de quién sea el compañero, si interviene o no se interviene, de verdad, es que no es una cuestión de criticar. Yo, de hecho, muchas veces los propios árbitros ya les molesta hasta la forma de susurrarles desde el VAR. Es que no están a gusto con lo que les están diciendo, pero como este año la gobernanza dijo que solo se actuaría en casos claros y manifiestos, entonces ya no se atreven a llevar la contraria a nada y es iguana. Bueno, pasamos ya a la rueda de prensa de Manuel Pellegrini tras la derrota ante el conjunto blaugrana, donde se le preguntó pues, que hiciese una pequeña valoración del partido, ya que el Betis se pone por delante muy pronto, que es lo más complicado, y si ha faltado repliegue, agresividad por parte de los jugadores verdiblancos. Creo que ya faltaba más agresividad en el conjunto nuestro. Nos pusimos en ventaja 1-0 y en 2 minutos nos hicieron 2 goles. Desgraciadamente tuvimos un partido nefasto en la parte defensiva, donde dimos muchísima licencia, remataron en el área solo. Partidos que pasan, éramos la segunda mejor defensa del campeonato. Hoy día, desgraciadamente, tuvimos esas falencias que les permitió a ellos, con mucha efectividad, colocarse por delante también del marcador. Yo creo que durante todo el partido, e incluso en el primer tiempo, tuvimos tanta llegada como tuvieron ellos. Desgraciadamente ellos fueron más asertivos que nosotros, la pudieron convertir. Nosotros no. Y un segundo tiempo en que, bueno, para mí fue muy importante no haber bajado nunca los brazos, a pesar de un penal bastante conflictivo que marcaron. El equipo siguió luchando, descontó y no lo alcanzó para igualar a un muy buen equipo que, como digo, tuvo una gran efectividad en la parte ofensiva. Tuvimos muchísimas llegadas también en el primer tiempo, que tantos como desgraciadamente. Bueno, pasamos ahora ya con la segunda pregunta, donde también al técnico chileno se le hace una pregunta sobre el resultado adverso, pero siguiendo la buena racha de cara a portería. Nos tocó un partido defensivo muy malo. Creo que si hay una manera de perder, perdamos como perdimos hoy. Como dije, sin nunca bajar los brazos, a pesar de ir perdiendo 5-1. Seguimos buscando, concretamos 2 goles, tuvimos también un par de ocasiones más de gol. Y en eso yo valorizo mucho que el equipo siga creyendo en lo que hace y que no baje nunca los brazos. Y creo que fue el espíritu que demostró el equipo hoy día. Desgraciadamente nos topamos, como dije, con un Barça que en un mal día nuestro defensivo, ellos también son muy efectivos para concretar las ocasiones que tienen. Y ya por último se le hizo la siguiente pregunta: ¿cómo se recupera el vestuario anímicamente después de un mal resultado, teniendo el inminente partido de Europa League frente al Dinamo de Zagreb? Se
recupera, primero haciéndose una buena autocrítica de todas las cosas que fallamos hoy día. En segundo lugar, no hay que olvidar que jugábamos contra Barcelona, que es normal que haga también muchísimos goles. En tercera cosa, igual cuando ganamos el derbi, nos centramos en ganar el próximo partido, ganando o perdiendo. Se hace un análisis, una crítica al día siguiente y el fútbol es presente y hay que buscar el partido siguiente. Así que no creo que nos vaya a afectar en el partido con Dinamo de Zagreb, un partido difícil de la Europa League, jugando afuera, pero el equipo no pasa más allá, como digo, tanto en la euforia como en la derrota, de 24 horas para enchufarse en el partido siguiente. Bueno, vamos con los titulares de prensa del Betis. Pues tenemos unos titulares, la verdad, bastante simpáticos algunos de ellos. Como el de ABC, la fiesta mariana acabó en amargura. El Diario de Sevilla, maquillaje a la superioridad azulgrana. Mucho deporte. Este es para reflexionar. Falta algo y faltan muchos. El Correo de Andalucía, un Betis sin fútbol ni rigor defensivo sucumbe ante el Barça. Y Estadio Deportivo, falta de respeto en medio del huracán anaranjado. Evidentemente este titular va en relación a ese penalti del VAR y me han encantado las manifestaciones del árbitro que hemos puesto cuando ha dicho: mi hijo, que tiene 13 años, creo que me ha parecido escuchar, juega fútbol de verdad y ya está bien de fastidiar el VAR los partidos. Con eso queda todo dicho de cómo se está actuando desde las instancias arbitrales y hasta qué ridículo se puede caer en un partido con un resultado de 1-4, con una acción en la que los propios jugadores azulgranas se sorprendieron de que había que tirar un penalti por algo que ningún árbitro, incluso en categorías casi de aficionado, hubiera pitado. Pero bueno, ahí está el señor del VAR, corrigiendo, enmendando y cayendo en el más profundo de los ridículos. El penalti para mí no fue. No, ni para mí tampoco. Lo único que yo he estado leyendo que se castiga principalmente que Bartra, cuando va al suelo, baja con la mano muy levantada y ocupa un espacio. Claro. Vale. Bajo el reglamento, bajo la teoría, precisamente, si queréis ser lo más puntillosos posible, tienes que pitar penalti. Ahora, ¿es lo suficientemente punible dicha acción para castigar con la pena máxima? Era porque era el Barcelona. Si llegase otro equipo... Ni lo es, ni las circunstancias del partido son para pitar eso. De verdad, que nos estamos volviendo locos. ¿Os imagináis minuto 90, final del Mundial España-Argentina y pitan ese penalti? Porque yo no me lo imagino, Ni quiero imaginármelo. Ni me lo imagino ni quiero. Ni aunque fuera a favor de España, Hombre, claro. El árbitro estuvo muy mal. No, de hecho, una jornada que para el arbitraje, ojo, que esperemos que no caiga en el olvido, ya que precedido de esa acción de Hernández Baeso, en el encuentro entre el Villarreal y el Getafe hay una expulsión que es directamente cómica ante el jugador Luis Milla, que tras recibir un balonazo a posta del jugador del Villarreal, solamente por protestar una agresión, va a la calle también chivándose el linier de lo que supuestamente le dijo, que bueno, que obviamente no fueron palabras las más amistosas del mundo. Pero claro, estamos hablando de una jornada en la que los árbitros luego, de verdad, que obviamente piden respeto y obviamente hay que dárselo, pero el respeto yo creo que también hay que ganárselo en muchas ocasiones, como en las del penalti con el Betis y las expulsiones tan tontas, y que tenemos que empezar ya a ver creo que un arbitraje lo suficientemente serio y lo suficientemente a la altura de la liga que tenemos, ¿no? ¿Habéis visto lo bonita que es la Copa del Rey sin VAR? Sí, mucho más natural, todo es mucho más lógico. Claro que hay errores, todos se equivocan, todos, jugadores, entrenadores, árbitros, los aficionados, nos equivocamos en nuestro análisis. Pero bueno, el error entra dentro de lo que es el juego y la casuística del deporte. Lo que no se puede es cometer errores intencionados o dirigidos. Y desde el VAR se está dirigiendo y se está rearbitrando no acciones
que generen una verdadera duda y que generen una influencia decisiva en el partido. Pero vamos a ver si ya están diciendo que van a rearbitrar las segundas amarillas desde el VAR. Bueno, pues otra noticia que tenemos, el Betis pierde a Adbe y Amrabat antes de lo esperado. Marruecos rechaza la petición verde y blanco. Tanto el extremo como el pivote deberán unirse a su selección para disputar la Copa África y Pellegrini no podrá contar con ellos ante el Rayo Vallecano, el choque que cerrará la próxima jornada 16 de la Liga EAS Sport. Pues ya estamos viendo que al Betis se le está empezando a complicar las bajas de ciertos jugadores, pero sobre todo con Amrabat, que como has dicho tú bien, José María, creo que es algo prioritario para Manu Fajardo hacerse con los servicios plenos del marroquí. Yo creo que es el que está dándole sobre todo esa sujeción al Betis en el centro del campo y es el único jugador que creo que físicamente puede aguantar envites a equipos que son aún más físicos como estos Barcelona, estos Real Madrid o estos clubes como el Atlético de Madrid o los europeos. Cuando lleguen los grandes equipos, el fútbol de hoy día es un fútbol para atletas. Efectivamente. Un equipo normalmente tiene en cancha a 9 atletas y a 2 artistas. Y lo estamos viendo en equipos como PSG o Chelsea. Bueno, vamos con la sección del VAR. Bueno, José María, ¿algo interesante? Bueno, aquí lo más interesante, aquí estamos con la venta de este Sevilla, que ya se está incluso tasando el precio de la acción. Se habla de 3.000 euros la acción. Del Nido Padre sigue siendo el más resistente a tener que rechazar ese sueño que él tenía de recuperar el club. Ya se están haciendo esa auditoría donde en lenguaje jurídico se demuestre ese duo diligence, esa diligencia debida en el club. Y bueno, la gente así un poquito más optimista habla de que el mes de febrero, marzo, si todo va bien, si además la estabilidad deportiva, que es fundamental porque el precio del Sevilla no va a ser el mismo si el Sevilla está estabilizado en primera de cara al año que viene o no. Incluso se habla de que los futuros compradores están interesados en intervenir en los posibles fichajes de invierno. No sé si ya para asegurar su inversión. Pero tiene que hacer alguna venta, ¿no? Evidentemente, el Sevilla, vamos a ver, yo creo que es un jugador que tiene todas las de salir, que va a ser Juanlu. Sí. Juanlu, yo creo que además ya no se quiere ni siquiera hablar, ¿Y Vargas? Porque en verano Vargas, yo creo que el Sevilla no puede renunciar a Vargas. No. Además, el Sevilla le ha tocado la lotería con la lesión de Vargas, porque Vargas va a volver justo cuando se está prácticamente cerrando el mercado invernal. Con lo cual es muy interesante porque Vargas de un plumazo desaparece. El equipo que lo quiera sabe que viene tras un mes y medio de inactividad, y yo creo que eso va a favorecer que Vargas, que además va a jugar el Mundial, va a tener un gran escaparate. Yo creo que Vargas lo tiene claro. Y otra salida que vería muy lógica sería la del guardameta Nilan. Creo que se puede hacer un poquito de caja por él. Es un jugador también mundialista. Y es que el Sevilla, si consigue sacar, aunque fuera 18 o 20 milloncitos en el mercado invernal, pues podíamos hablar de otra cosa. Bueno, en el Real Betis los representantes del Chimi Ávila están en Sevilla para intentar negociar una salida. El mercado mexicano está expectante para el jugador, pero el jugador dice que prefiere esperar y que se siente muy a gusto aquí en Sevilla. Es verdad que si viene Fabio Silva tendrá que haber algunas salidas en el Betis. Fíjate si Chimi se siente a gusto en Sevilla y está ya acostumbrado. Sabéis que México es muy de celebrar la fiesta del Día de Muertos y allí son tradicionales las calaveras y diablitos. ¿A qué club se ha ido Chimi en Sevilla? Al Calavera. Si está como en casa, señores.
Bueno, pues nos estamos quedando ya sin tiempo aquí en La Afición Opina en clave futbolística. Y nada, despedirnos de nuestros fieles oyentes que como siempre están aquí todos los lunes a las 6 de la tarde escuchando la última hora de la actualidad deportiva sevillana. Y darle las gracias sobre todo a mis compañeros, a José María, a Carlos y a Avi por estar aquí un día más. Y como siempre, los lunes a las 6 de la tarde, La Afición Opina. Enhorabuena a ti, Mario. Ay, muchas gracias. Enhorabuena. Quédate con nosotros, enseguida estamos de vuelta. Onda Capital 95.1. Soberbios y melancólicos. La última novela de Damián Patón, editada por Uso Editorial, narra la aventura personal de distintos personajes. Un chico autista incomprendido, un exalcohólico que ansia el amor de su familia, un superviviente de 2 atentados terroristas dominado por el deseo de la venganza y muchas más historias reveladoras. Autor, Damián Patón Fernández. Quiero ser el hombre de tu vida, tener niños y estar en un altar. Tu belleza eso no se me olvida, ni tus besos y tus chistes al azar. Quiero ser tu amor tuyo. Contigo yo me siento en control. Quiero ser tu amor tuyo. Besándonos a la puesta del sol. Me conoces súper bien. Tú me viste y te subiste al tren. Todo vale contigo, hasta nuestros amigos se enamoran de la forma que nos ven. Enamorados somos dos. Mami, te lo digo, tú eres mi abrigo cuando va el sol. Con tu amor, esas nubes grises se vuelven color. Yo con tanto frío, tú me das calor. Listo para vivir contigo primaveras. Por favor, no cambies quién eres, eres la mejor. De esta hermosa saga soy el escritor. De vivir contigo estas primaveras. Quiero ser tu amor tuyo. Contigo yo me siento en control. Quiero ser tu amor tuyo. Besándonos a la puesta del sol. Ahora también puedes vernos. Entra en la sección de Capital TV en ondacapital.es para disfrutar de la emisión multicámara. Onda Capital, la radio que se ve.
radio digital de Sevilla. OndaCapital.es. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, les saludamos desde la 95.1 FM desde Onda Capital. Volvemos con Zona Básquet y lo hacemos como siempre para hablar de los resultados y del desempeño de los equipos del baloncesto de Sevilla. Y vamos a empezar con una charla muy especial, una especie de entrevista con una persona influyente, importante, que también sabe de esto de la pelota naranja, le gusta mucho y tiene mucho que decirnos a mí, Andrés Benítez, y a nuestro director Carlos Roldán y José María Feria, compañero de redacción. Y no es otra persona que Gonzalo Crespo, presidente del Insolá Caja 87, que tiene un proyecto muy ilusionante entre manos, colaborando, como no, con su hermano Sergio. Y bueno, vamos a charlar con Gonzalo Crespo para que nos cuente un poco sus sensaciones de este inicio de temporada. Buenas tardes, Gonzalo. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Pues nada, muchas gracias por tu tiempo. Esperamos con ansias que nos cuentes tu opinión y tus sensaciones de este inicio de campaña de tu equipo, el Insolá Caja 87, como digo, a Carlos Roldán, José María Feria y a mí, Andrés Benítez. Y bueno, me parece que Carlos tiene la primera. Bueno, Gonzalo, buenas tardes. Bienvenido a la afición Opina. Y nada, darte la enhorabuena por el último triunfo frente a Valladolid. Y bueno, si de la Junta Directiva y el cuerpo técnico, con las jornadas que llevamos disputadas, si ese es el sitio ahora mismo del Caja 87 o queríais estar en la parte más alta de la tabla. Bueno, esto ya lo estamos diciendo desde el principio de temporada, esto es muy largo, ¿vale? Es verdad que no hemos empezado con las facilidades que pensábamos, las dificultades al principio de lesiones y demás, que supongo que ahora querréis comentar algo acerca de eso, pues evidentemente nos ha hecho que tengamos que dar el do de pecho. Los chavales en la pista lo han hecho, el staff técnico lo ha hecho, y evidentemente nosotros seguimos con la misma guía del principio: aspiración máxima en todos los departamentos, comprometidos al máximo, también por supuesto en los jugadores, en el staff técnico al máximo, y centrados en el día a día, picando piedra. Esto es deporte, evidentemente. El día D y la hora H, la pelota tendrá que entrar, pero lo que está claro es que es nuestra guía y que vamos a ir a lo máximo, y siempre con la afición por detrás, ¿no? Que nos para por la calle, que nos escribe, que nos anima, que llena San Pablo, que siempre los tenemos ahí, que construye con nosotros. Y el siguiente nivel es una cosa de todos, Carlos. Aquí todos tenemos que sumar. El equipo, el club, la afición, los medios de comunicación. Si queremos llegar al siguiente nivel, esto es cosa de todos y de construir juntos. Y lo más importante es que todos lo hagamos de manera positiva, y por esa gente que siempre va a sumar, lo vamos a dar todo, seguramente. Gonzalo, hablas de construir, que es una tarea de todos. En este inicio, digamos que se os han caído un par de ladrillos entre banquillo y plantilla. ¿Un equipo grande, en tu opinión, es aquel que sabe recomponerse y que termina tapando esos huecos para quedarse al completo nuevamente? Absolutamente. Yo creo que lo que nosotros vemos en el día a día, en cada entrenamiento de preparación física, en el nivel de scouting que tiene este staff técnico de los otros equipos, de cómo es el rival, de cómo van a jugarle, y las dificultades con las que se están encontrando, pues nos han hecho descubrir al Rafa Santos de este sábado de Valladolid, que ya sabíamos que tenía el talento que tenía y por eso lo renovamos, pero que ha dado ese paso adelante con la baja de Josep. Hemos descubierto también todas las facetas de Mati en todo su aspecto de fuera, de Sergio Decilia, bueno, pues qué decir del partido del sábado y de toda la temporada que está haciendo, de Garvin, que se bajó desde el avión, como el que dice, después de jugar un partidazo nada menos que contra la selección de Canadá, y nos dio el partido que nos dio con 21 puntos, y al final, tú lo dices, el deporte, las dificultades ayudan, las dificultades mejoran y nos hacen sacar lo mejor, y este grupo es un grupo indestructible completamente. Gonzalo, un placer saludarte como siempre. Yo creo que hay algunas palabras que también podríamos considerar como idea fuerza del proyecto de Caja 87 que son innegociables, como es la ilusión, la exigencia y el trabajo continuo.
¿Los nuevos jugadores como Walter Jr. y Rakocevic ya tienen claro a dónde han aterrizado? Lo tienen clarísimo. Te puedo decir que Walter, nada más llegar a Sevilla y hacer su primer entrenamiento, lo que dijo fue: si me hubierais dicho cómo funciona el club, todas las posibilidades que tengo, cómo son los entrenamientos y demás, me hubiera decidido muchísimo antes. La verdad es que no fue muy complicado llegar al acuerdo con él, pero sí es verdad que el jugador que teníamos en el radar este verano nos gustaba muchísimo, ¿vale? Pero él estaba esperando ofertas de primera FED, ¿vale?, de categoría superior, y estuvo aguantando hasta el final. Al final se quedó muy cerca de casa, fue una decisión personal que se queda cerca de casa en el equipo de Getafe, pero siempre con la búsqueda puesta en un proyecto fuerte y potente, o intentar volver a la primera FED, donde ha jugado muchísimo, ¿no? En ese momento nosotros ya teníamos tomada la decisión de Obi, pero de aquí le quiero dar las gracias porque no tiene la culpa de haber llegado lesionado a principios de verano, ¿sabes? Y que ha hecho todo lo que ha podido por mejorar, por entrar en dinámica y demás y eso. Pero bueno, al final estas son cosas completas. La verdad es que yo creo que en Clavijo puede encajar fantásticamente bien, y creo que Walter, bueno, tiene claro desde el primer día donde ha llegado, y me parece que el sábado en Valladolid ya lo demostró, y la personalidad que tiene, ¿no? Y a Raco, ¿qué le vas a decir? ¿Sabes? Raco ha estado en 5 guerras mundiales, ¿sabes? Y no hay que explicarle nada, ¿sabes? Yo le he dado las gracias en Valladolid, en el hotel, cada vez que me lo encontraba en la comida, en el desayuno, cuando fue al entreno, le he dado las gracias 28, y ya el último día, vamos, cuando ya acabó, cuando ganamos y nos vimos después, me dijo: no me des más la gracia, no me des la gracia, os la doy a vosotros, ¿sabes? O sea, que le vas a contar a Raco Chevi de lo que va esto. Si te sale y te mete un triple, te saca una falta, te mete 5 puntos en el tiempo que jugó, ¿sabes? Y encima además le vuelve a meter ese colmillo que al equipo también le hace falta. Así que sí, todo el que viene a Caja 87 sabe que viene a un proyecto que lo va a intentar con toda su fuerza, ¿vale? Y que, bueno, el deporte nos dirá y dicta la sentencia, pero desde luego por nosotros, por ninguno dentro y fuera, va a quedar nada que hacer. Gonzalo, tú que eres un hombre de baloncesto, ¿qué pueden aportar los 2 últimos fichajes de Caja 87? Pues mira, esto es importante. Mira, es una buena pregunta, porque nosotros, cuando se produce la lesión de Nolan, ¿vale? Que por cierto, quiero decir, y esto os lo digo a vosotros ya que recibo la invitación vuestra, va a venir un 2, ¿vale? Es decir, Raco no viene a sustituir a Nolan. Quiero dejar esto claro, ¿vale? Para que todo el mundo lo sepa, tanto vosotros como los aficionados. Va a venir un 2, ¿vale? Y cuando ocurre lo de Nolan, nosotros lanzamos 2 mensajes muy concretos, ¿vale? De la área deportiva se reúne y toma una serie de decisiones, nos notifican qué es lo que piensan que hay que hacer, lo ponemos en común y se toman 2 decisiones. Una, que tenemos que esperar a que el mercado se mueva. Hay que tener en cuenta que cuando tú empiezas la temporada en el mes de septiembre, tú no vas a modificar las plantillas, otros equipos, en el mes de octubre, ¿sabes? Tienes que esperar una serie de jornadas a ver cómo evolucionan los jugadores. Eso, por histórico, se produce en el entorno de las ventanas, donde ya empiezan los equipos de otras categorías a dejar salir jugadores porque ven que no se produce el rendimiento esperado. Como hemos visto en las últimas semanas, se ha movido más en mercado en 2 semanas que en casi 2 meses, de septiembre a noviembre. Muchísimos más pases de jugadores. Ese es el primer elemento, hay un aumento de posibilidades de jugadores. Y segundo, nosotros no vamos a correr. Los tempos los vamos a marcar como tengamos que marcarlos desde el área deportiva, y vamos a hacerlo con tranquilidad. Hay, como ya hemos dicho, evaluaciones, por una parte, estrictamente deportivas, que son las más importantes. Una segunda evaluación que siempre llega es una evaluación personal del jugador, es decir, lo que preguntabais antes, si es un jugador que puede venir a este tipo de proyectos, si va a competir, cómo es en su día a día, etcétera. Eso para nosotros es fundamental. Y la tercera, evidentemente, es la magnitud económica. Por eso hay una comisión que evalúa todos los elementos, porque los jugadores son lo más importante del club, y cuando apostamos por ellos nos podemos equivocar, por supuesto. Y nos vamos a seguir equivocando, también aviso, ¿vale? Seguramente nos vamos a equivocar más veces, pero no será por intentarlo. Y a partir de ahí es como se toma la decisión, a partir de esa evaluación conjunta de todas las áreas que tienen que aportar en ese sentido. Y hemos cumplido. Dijimos que después de las ventanas vendría un jugador en la posición del 4, ¿vale? Y aquí tenemos a Walter, y hemos cumplido con el 2 de Raco. Es verdad que Raco
se precipita en los últimos días porque a Nedim le apareció una serie de molestias, ¿sabes?, en torno a principio de semana. Y bueno, teníamos la opción de Racco desde bastante tiempo antes, pero pensábamos que, bueno, queríamos esperar a ver si llegaba ese cero. Y al final, bueno, pues incorporamos a Racco cuando vimos que Nedim tenía esa situación. Y el área deportiva otra vez dio el do de pecho y reaccionó inmediatamente, y en menos de 48 horas supo buscar una solución, que además es Cupo, y como he dicho antes, un jugador absolutamente que impacta directamente tal como llega, porque tiene 5 guerras mundiales en el cuerpo, ¿no? Eso además de que seguimos con la búsqueda de ese 2, ¿vale? Pero que vamos a traer el 2 que tenemos en la cabeza, que tiene que ser un 2 disruptivo, un 2 que realmente suponga un cambio importante. Y vamos a esperar el tiempo que haga falta hasta que espere. Estamos trabajando también con sistemas de estadística avanzada, también ya que colaboran con nosotros, con directores deportivos de toda Europa que también nos dan. Por supuesto, los agentes nos ofrecen jugadores, pero no es solamente eso. Nosotros estamos mirando las ligas permanentemente, haciendo la prospección de las ligas permanentemente. Vamos, yo creo que se han evaluado, yo he recibido informes de casi 40 jugadores en este periodo, 38 o 37 creo que son, tanto para el 4 como para el 2, ¿no? Entonces, bueno, pues ellos son los que tienen que tomar la decisión, eso se pone en esa mesa en común, ¿vale?, cómo se tienen que hacer las cosas cuando trabajas en equipo, y a partir de ahí pues se van tomando las decisiones. Con lo cual yo creo que, bueno, que contentos porque el equipo ahora mismo está mucho más reforzado, pero lo que decía antes, estamos muy contentos del paso adelante que han dado muchos jugadores, porque si queremos llegar bien a abril a mayo, necesitamos a todos a tope, porque vendrán situaciones negativas, vendrán malos momentos, tendremos que empujar en la pista, fuera de la pista, desde todos los sitios, si queremos que Sevilla como ciudad vuelva a donde se merece, donde nunca tuvo que dejar de estar. Gonzalo, has comentado precisamente que se aceleró el proceso de incorporación de Rakocevic por esas molestias de Nedim que le han impedido estar en Valladolid. Preguntarte por un lado cómo está, si conocéis ya el alcance o la duración que podría tener esa recuperación de Nedim, y por otro, ¿cuándo podemos volver a ver a Josep en pista? ¿Estará para Jaén o quizá un poquito más para cuidarlo? Pues mira, aquí, como siempre, yo tengo poco que decir porque soy muy respetuoso con el área médica, los servicios médicos. Trabajamos con dos entidades que nos asesoran y nos apoyan con todos sus cuerpos médicos y la tecnología que nos dan en ellos, ¿vale? Y ellos son los que van a mandar, ¿no? Pero por lo que te puedo decir ahora mismo es que Nedim es una pequeña lesión muscular, ¿vale? Yo creo que en Jaén, bueno, quizá esté a lo mejor y se vista, pero si no es necesario a lo mejor pues no lo utilicen, ¿vale? Y Josep ya es posible que empiece a dar alguna rotación en la semana, no sé si en Jaén o si en el partido de Viere del domingo. Pero estamos hablando de que Josep está ya en la recta final de su incorporación. Evidentemente tenemos que dejar que después coja ritmo de competición. Evidentemente una cosa es empezar a jugar y otra cosa es ya empezar a poder rendir al máximo nivel. Todos sabemos el jugador que es Josep. Tengo que decir que el compromiso suyo en toda esta recuperación está siendo brutal. O sea, es decir, si puede hacer triple sesión de recuperación en piscina, en fin, todo lo que pueda hacer lo está haciendo. Y yo espero que muy pronto lo podamos hacer ya. Y lo de Nedim es algo, ya te digo, es algo muscular que tendrá un tratamiento. Yo no creo que vaya mucho más allá de esta semana, sabes, como mucho. Gonzalo, son ya 9 jornadas, un balance de 6 victorias, 3 derrotas para Caja 87 y ya no hay invictos en la categoría. Este año Caja 87 ya no va a pagar novatadas como las que se vivieron el año pasado, que íbamos de nuevo en la categoría. Aquí ya se conoce de primera mano que nadie gana con el nombre, que no hay rival pequeño, y yo creo que desde la parcela técnica y evidentemente desde la directiva eso también se ha inculcado muy bien a los jugadores, pero se le ha inculcado también a esta afición tan animosa, tan ilusionada siempre, pero que muchas veces puede perder la paciencia por 1 o 2 derrotas. Es verdad que dice José María que ya estamos en el segundo año y que estamos en la 9ª jornada,
pero conviene siempre tener un poquito de reflexión, y es que, en fin, estamos echando a andar, ¿no? Como club, y vosotros tenéis mucha experiencia de seguimiento de este deporte, ¿sabes? Y sabéis un montón de esto, pero el club como institución, como organización, es que tenemos 16 meses de vida, ¿no? Pero sí es verdad que se inculca desde el primer minuto a cualquier jugador y te ayuda en que los jugadores tomen las decisiones, el saber el proyecto que hay detrás, porque vosotros lo sabéis, los jugadores hablan entre ellos, evidentemente, y preguntan y hablan y demás. Eso. Y después también hay un punto que yo quiero también resaltar, que es la calidad del staff técnico para esta categoría, ¿sabes? Que si estamos por encima de lo normal en todo lo que es el preparador físico, que tenga gimnasio adecuado y permanente, que tenga un fisio que está en todos los entrenamientos, absolutamente está allí con ellos tratando, toda la área médica que también, y todo lo vuelvo a repetir, ¿no? El scouting, ¿sabes? Yo alucino cuando voy a los entrenos alguna vez, ¿no? Y te da un paseo por algunas partes, ¿sabes? Se paran los entrenamientos para hacer sesión de vídeo, directamente hay una televisión en la pista donde se analiza el rival. Es muy importante saber que estamos jugando en un nivel donde la liga es muy competitiva y donde vamos con mucha preparación. Y esa exigencia interna, bueno, pues yo entiendo que la afición la tenga también, ¿no? O sea, a veces nos critican, que decimos que queremos tener la aspiración máxima, y ¿qué diríamos, no? Si dijéramos, vamos a hacer lo que podamos, vamos a intentarlo. No, yo creo que en el deporte, si tienes las estructuras y tienes la posibilidad y tienes esa fuerza interior, tienes que intentarlo, y tienes que intentar ir a ganar, pues como he dicho otras veces, la medalla de oro, de plata y de bronce. Es deporte. El día de la hora H del playoff, ninguno estaremos ahí con la pelota. Habrá un jugador que sea el que tenga que hacerlo, y ahí el deporte mandará. Pero que vamos a hacer todo lo posible porque estemos en ese día D y en esa hora H, que a nadie le quepa ninguna duda, y que el mensaje de aspiración máxima también, si la afición está encantada con cogerlo y nos ayuda a eso, por favor, cuanto más mejor, pero siempre juntos. Yo creo que a este barco hay que intentar llevarlo al mejor puerto posible, y si remamos 5.000 y los 5.000 reman para el mismo sitio, yo creo que va a ir a mejor, ¿no? La crítica está muy bien, ¿sabes? Pero a veces no se hace de la mejor manera posible, para que, sobre todo, a nosotros, mira, nos va más o menos igual, pero los jugadores y el staff técnico necesitan siempre sentir a la gente detrás, y eso es muy importante para que el proyecto, que es mucho más que nosotros, llegue donde tiene que llegar, ¿no? Y yo muchas veces, no sé si tú te acuerdas, José María, no sé si la has visto, cuando eliminan a Unicaja este año en la final de la ACB, en el partido, ¿no? Que se pegan una hora después de la eliminación del pabellón y la grada, como una fiesta, grada de los jugadores en el campo, ¿sabes? Una hora recién eliminado de la final de la ACB, ¿no? O sea, pues me parece un reto que ojalá lo veamos en San Pablo eso alguna vez, ¿sabes? Y esa comunión tan maravillosa la consigamos, y nosotros nos merezcamos eso de la afición, porque ellos nos reconozcan que sobre todo los jugadores lo han intentado, y estemos a la altura de lo que ellos nos demanden. Pero ellos también tienen que entender que va a haber días malos, que vamos a tener errores, que vamos a fallar, y que o esto lo sacamos juntos o va a ser muy complicado sacarlo. Así que a empujar a tope. Gonzalo, preguntarte por cómo va la recuperación de Bertain. Pues mira, Nolan está también ya en fase de recuperación bastante bien. Se pasa por los entrenamientos cada vez que puede, está en la dinámica de grupo. Ya lo veis en las fotos de final de partido, evidentemente cuando ganamos, cuando perdemos, pues casi entiendo que ni se habla en un vestuario, ¿no? Porque están todos cabreados y queriendo arreglar todo lo que han podido hacer mejor. Siempre llaman a Nolan en ese momento, o sea, está completamente en la dinámica, y bueno, va a ser un proceso largo en el que le vamos a ayudar en todo lo que podamos, en lo que lo estamos llevando orgullo, tanto dentro como fuera de la pista. Ángela, su mujer, es un amor, que además juega en otro tipo de la ciudad, no va igual, ellos tienen mucho apoyo familiar también. Y bueno, va bien, la recuperación va según los plazos previstos y demás, pero hay que tener paciencia y tranquilidad, como todo en la vida.
Gonzalo, volviendo al esfuerzo colectivo que evidentemente supone levantar un proyecto y hacer que ande y en la dirección correcta, creo que estamos viendo actuaciones muy buenas de prácticamente todos los jugadores en la plantilla dentro de sus roles, pero quizás hay un nombre que salta o que llama la atención principalmente por su juventud y la apuesta que representa, que es Joaquín Cebolla. Evidentemente no le hemos visto todavía meter 30 puntos, aunque estoy seguro de que es capaz, pero ¿cuál es la disposición de la directiva con el jugador? ¿Cómo es la relación de vosotros en ese desarrollo y en lo que puede ser un proyecto a futuro en Joaquín Cebolla? Pues mira, aquí te comento varias cosas. La primera es que nosotros queremos seguir construyendo con jugadores sevillanos, ¿vale? Ahora mismo tenemos a Sergio, tenemos a Adri, que está formado en Sevilla, y tenemos a Joaquín, ¿vale? Y para nosotros eso tiene que ser un pilar fundamental. Vuelvo otra vez porque a mí no me importa para nada hablar de otros clubes si tengo algo que aprender, aunque sea lo mínimo, y me reúno con presidentes de ACB, con presidentes de Primera C cada vez que puedo, para aprender todo lo que pueda e intentar acortar los plazos y mejorar día a día. Y el modelo de Unicaja, bueno, pues en eso lo han hecho de maravilla, ¿no? Tú ibas a una oficina de Unicaja y te encontrabas a tamaño real a Carlos Cabezas, a Berni, puesto allí, ¿sabes?, en un cartón pluma, ¿no? Y eso evidentemente significa una identidad, porque son jugadores que han jugado con gente que ha ido que va al pabellón, o tienen compañeros, o tienen padres, y al final no dejan de ser. Con lo cual, lo primero es que Joaquín para nosotros es una apuesta en esa línea, ¿no? En segundo lugar, bueno, pues un jugador que tienes que darle tiempo. Él, evidentemente, por la mala fortuna de Nolan, pues está teniendo la oportunidad de tener más tiempo en pista que a lo mejor estaba previsto, ¿no? Si no recuerdo mal, estaba en una media de entre 11 y 12 minutos. Hasta ahora lleva una media de 11-12 minutos, que probablemente es una media alta, ¿no?, para un jugador que está adaptándose a la categoría. Dicho eso, pues nosotros, nuestro planteamiento con todos esos jugadores es apoyarlos, que se sientan cerca de casa, que es un club de Sevilla y por lo tanto que están en su casa, pero siempre mirando lo mejor para ellos, ¿sabes? Son jugadores que están en progresión y que si en un momento determinado necesitan modificar su situación, cambiar de ubicación, etcétera, etcétera, nosotros siempre nos vamos a sentar y vamos a hablar con ellos para darle la posibilidad de que eso ocurra, que pueda mejorar y que pueda estar en su casa en cualquier otro momento y demás, ¿no? Con lo cual, bueno, pues máximo apoyo a Joaquín dentro, evidentemente, del rol que Joaquín tiene en el roster del equipo, ¿sabes? Que es un rol muy concreto y que sería injusto pedirle absolutamente una cosa que no sea esa. Y tengo que decir que además el día a día de Joaquín es buenísimo, que en todos los entrenos se parte la cara y está a tope, y que cuando ha tenido que echar una mano en situaciones o en roles que a lo mejor no le corresponden, lo que todo el staff técnico nos dice es que siempre está para echar una mano al grupo y para echar una mano en cualquier cosa que haga falta siempre, ¿no? Pero un jugador joven que tiene que ir mejorando y que tiene que ir asentándose y bueno, para eso tiene que tener su tiempo, ¿no?, y sus minutos. Gonzalo, un poco al hilo de lo que estamos hablando de jugadores jóvenes, jugadores sevillanos, creo que la apuesta que habéis hecho por consolidar una cantera está saliendo bastante bien dentro de las dificultades de cómo ha tenido que surgir todo, un poquito deprisa y corriendo, pero se ha recogido mucho talento del extinto Betis. Creo que hay muchos chicos en categoría de formación vistiendo ya la camiseta de Caja 87. Creo que habéis puesto técnicos de primerísimo nivel, como son Germán Coronel, que creo que lleva al equipo cadete, a Gorka, que lleva al junior, y por supuesto a Tommy López, que está llevando el Tercera Fe. Un Tercera Fe que arrancó pagando la novatada un poco de la categoría con 3 primeras derrotas, pero que se ha rehecho y que está compitiendo ante equipos que tienen serias aspiraciones de estar en Segunda FEB el año próximo. ¿Cómo valoras este arranque de la cantera y si crees que vamos a poder ver a representación de Caja 87 no solo en los campeonatos de Andalucía, sino que incluso en los campeonatos de España durante esta próxima primavera? Yo creo, una de las cosas que más satisfacciones nos da son ver a los niños y a las niñas entrenar.
tanto Sergio como yo, cada vez que podemos nos pasamos por los entrenamientos y los vemos, porque ver a un jugador en evolución es algo estupendo y maravilloso. Yo aquí sí, bueno, me gustaría hacer una pequeña reflexión y pedir un poquito de disculpas, sobre todo a la última incorporación de los 100 últimos niños que tenemos que incorporar, cuando en ninguno de nuestros planes estaba eso, absolutamente. Nosotros el 20 de agosto nos hacemos cargo de nada menos que de 100 niños más de los 400 y que ya teníamos por nuestros acuerdos con el CD Alcalá. Y esos 100 niños, que además, bueno, ya sabemos todos que es una cantera de primera magnitud, que ha competido a nivel andaluz, ganando campeonato de Andalucía, y con jugadores de selección española y con jugadores de selección andaluza. No hay más que ver las convocatorias de las selecciones andaluzas y ver el número de jugadores de Caja 87 que van ahora mismo a esas convocatorias. Evidentemente pues necesitan un ecosistema específico, ¿no? Entonces, bueno, hemos tenido que hacer esa digestión. Yo sé que tenemos que mejorar cosas, y desde aquí se lo digo también a los papás y a las mamás, ¿sabes? Somos conscientes, no estamos despistados, sabemos que había que hacerlo, pero también les pido un poco de comprensión, que es que esto es del 20 de agosto y estamos empezando diciembre, ¿sabes? Es decir, que es que han sido 90 días prácticamente para incorporar pistas, entrenadores, la parte Gonzalo, la parte física, etcétera. Sí, nada, disculpa, nos quedamos sin tiempo, nos encantaría seguir charlando contigo, pero nada, sin duda te agradecemos tu tiempo, Gonzalo Crespo, presidente del Caja 87, sin duda exigencia, ganas, presente y futuro del baloncesto en Sevilla, seguiremos al equipo como siempre, y de nuevo, muchas gracias por tu tiempo y seguimos estando disponibles para lo que haga falta aquí en La Afición Opina. Un saludo. Muchas gracias a vosotros, un abrazo. Onda Capital 95.1 FM. Cervecería Tengo Sed Chicharrones de Sevilla. Somos especialistas en pescadito frito y mariscos. Nos encontramos en la Avenida de las Ciencias número 18, local 14. Somos la antigua Taberna La Luna. Cervecería Tengo Sed Chicharrones de Sevilla. Calidad al mejor precio. Keren Borràs, experta y mentora internacional de habilidades directivas, talento y potencial humano. Más de 25 años de experiencia. Te apoyamos en fortalecer tu potencial, talento y en la gestión del cambio e incertidumbre. Para más información, kerenborras.com y en el 655 10 52 68. Soberbios y melancólicos. La última novela de Damián Patón, editada por Uso Editorial, narra la aventura personal de distintos personajes. Un chico autista incomprendido, un exalcohólico que ansia el amor de su familia, un superviviente de 2 atentados terroristas dominado por el deseo de la venganza y muchas más historias reveladoras. Autor, Damián Patón Fernández. Eres perfecta mujer, de la cabeza a los pies. Tú pasas de mi nivel, tú tienes el piquete. De la forma que tú besas, mami, más simétrica que un origami. De la forma que tú besas, mami, más simétrica que un origami. Eres perfecta mujer, de la cabeza a los pies. Tú pasas de mi nivel, tú tienes el piquete. De la forma que tú besas, mami, más simétrica que un origami. De la forma que tú besas, mami, más simétrica que un origami. Amarte es mi maña, que lo que toca mi mano se daña. Pero amor es lo que dicen, como un color entre los grises. Yo nunca te fallé, tú no eres cualquiera. Tú eres la mujer, mi corazón anhela.
disfruta de nuestras emisoras digitales. Podrás escuchar nuestra emisión principal o bien elegir entre diferentes estilos musicales. Te esperamos en ondacapital.es. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Regresamos a Zona Básquet aquí en la afición Opina 95.1 FM en Onda Capital. Y vamos a tener otra entrevista en lo que podríamos llamar la sección de Sevillanos por el Mundo, que no se nos quedaría corta, eso desde luego. Pero bueno, antes recordarles que Zona Básquet está patrocinada por Restaurante Al Sur, un referente gastronómico en Sevilla, donde la tradición y la innovación se encuentran para deleitar tu paladar. Nuestra ubicación privilegiada y nuestro cálido ambiente hacen de cada visita una experiencia única. Descubre platos de autor elaborados con ingredientes frescos y de alta calidad que representan lo mejor de la cocina mediterránea. Si buscas un restaurante con terraza en Sevilla, nuestra amplia y elegante terraza es el lugar perfecto para disfrutar al aire libre en un entorno acogedor y sofisticado. Desde cenas románticas hasta encuentros con amigos, ofrecemos el ambiente ideal para cada ocasión. Reserva tu mesa en restaurantealsur.es o llamando al 954 614812. Vive momentos inolvidables en Restaurante Al Sur, en Avenida de Ramón Carande, número 10, en Sevilla. Y bueno, volviendo a lo que nos ocupa, tenemos al otro lado de la línea telefónica, como decíamos, a un sevillano por el mundo, a un auténtico viajero que, bueno, trabajó aquí durante algunos años y después tuvo que hacer las maletas para una experiencia nada más y nada menos que en Grecia. Ahora dirige al Colosos Rodou, si no me equivoco, de la A1 Ethniki. Y estamos hablando de Javier Carrasco. Buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. ¿Qué tal, Javier? Pues nada, te saludamos desde la afición Opina. Andrés Benítez te habla. Tengo a mi lado a José María Feria y Carlos Roldán. Y bueno, queríamos charlar un ratito contigo y ver cómo te va por Grecia. Pues nada, encantado de poder pasar este rato con vosotros y nada, muy agradecido de que os hayáis acordado de mí. Y bueno, por aquí nada, pues luchando con el equipo. Esta es mi tercera experiencia aquí en Grecia y las tres con Colosos. Y bien, bueno, un inicio de temporada duro, la liga está muy competida. Y bueno, pues estamos en eso, en trabajar cada día, en mejorar el equipo. Puede que hagamos alguna incorporación en los próximos días y nada, compitiendo lo mejor que podemos. Javi, ¿cómo es la liga griega? Porque desde la distancia, yo como aficionado veo un gran contraste entre clubes como Panathinaikos y Olympiacos y el resto de equipos. ¿Es algo similar a lo que ocurre, por ejemplo, en ACB con Madrid y Barcelona? Sí, yo creo que básicamente es similar. Puede que la distancia no sea tan abismal, especialmente en los últimos años con clubes que lo están haciendo tan bien y con un nivel tan alto de organización, de plantillas y de todo, como pueda pasar con Unicaja, con Valencia, bueno, con Baskonia pasó y sigue pasando. Pero quizás la diferencia aquí sea algo mayor. Lo que sí se ve en las últimas, especialmente en los últimos 2 años, y yo encuentro la diferencia más grande entre la temporada anterior y esta. Aquí es donde ha habido un avance o digamos una mejora en los presupuestos de los clubes muy significativa, porque han entrado nuevos inversores. Y han entrado nuevos inversores no en 1 o 2 equipos, sino en muchos. En Marusi, en PAOK, ahora hay un nuevo dueño. En Iraklis ha entrado un inversor, si no me equivoco, desde China. Son varios equipos y a todo esto se suma que también los 2 equipos recién ascendidos del año pasado tienen buenas estructuras y buenos presupuestos. Entonces el nivel de la liga ha crecido mucho en los últimos años y yo diría especialmente en este último. Buenas tardes, Javi. En las ligas españolas la presencia del jugador nacional y sus minutos de juego están bajo mínimo. ¿En Grecia tienen más oportunidades los jugadores helenos de llegar al máximo nivel?
Bueno, es totalmente diferente o muy diferente básicamente por una razón, y es que aquí la norma es distinta. Aquí la norma es que tiene que haber 6 jugadores de nacionalidad griega en cada equipo, y luego los equipos pueden decidir si tienen solo 6 extranjeros o si tienen 7 licencias de extranjeros y dejan un jugador fuera. Pero en los 12 inscritos en cada partido tiene que haber 6 nacionales y 6 extranjeros, da igual la nacionalidad. Entonces es muy distinto. 6 nacionales son muchos y además, salvo alguna excepción, que no hay muchas, son, digamos, griegos de nacimiento, para que nos entendamos. Entonces, bueno, es totalmente diferente, y aquí pues tienen más peso y digamos más oportunidades. Javi, ¿sigues, digamos, que conectado al hilo de lo que ocurre por aquí en el baloncesto español y más en concreto de qué es lo que se cuece aquí en Sevilla con los equipos que tenemos actualmente? Sí, intento estar al tanto todo lo que puedo. No es sencillo, especialmente ahora durante la temporada y especialmente las circunstancias en las que nosotros estamos, de un inicio duro de temporada y bueno, una plaga de lesiones que bueno, en fin, a veces las cosas vienen así y eso lleva a que haya que estar en el mercado viendo constantemente jugadores, y al final queda menos tiempo libre para ese tipo de cosas. Pero sí que sigo todos estos años, estas veces en estas experiencias en Grecia, cuando estuve en Rumanía, intento seguir tanto el baloncesto ACB como el baloncesto FEB, podríamos decir, y por supuesto los equipos de Sevilla. Javi, si no me bailan las fechas, creo que llegas en 2005 a la cantera del Caja y sales del club en 2023 tras tu cese como entrenador del primer equipo del Betis. Después de todo lo que ocurrió este verano, ¿qué sintió Javi Carrasco al ver desaparecer un club con el que ha estado vinculado tantos años? Y yo creo que ya no solo profesionalmente, sino sentimentalmente, tal y como yo te conozco que tú eres, Javi. Sí, bueno, lo comentaba hace algunas semanas en otra entrevista en otro medio, que básicamente yo decía que yo sentía lástima o pena, por decirlo de manera, y rabia también. Como dice, yo entré en el club en el año 2005, pero antes había sido aficionado durante muchos años del Caja San Fernando antes, y bueno, todavía conservo por ahí algún abono de temporada y fotos de épocas míticas del equipo, cuando jugó finales, cuando tenía jugadores nacionales tan carismáticos como pudiera ser Raúl Pérez, Benito Doblado, que luego he tenido la suerte de conocerlos y poder sentir su amistad, o extranjeros también de mucho renombre, pues como pueden ser Michael Anderson, André Turner, Richard Scott, en fin, todos estos jugadores. Y cuando ves una historia de un club así y luego la he podido vivir desde dentro, he sido un privilegiado de poder estar tantas temporadas en el primer equipo y de poder vivir cosas pues que son muy satisfactorias y que bueno, que cuando ocurrían, como la final de Treviso, este tipo de cosas, o jugar un playoff o una fase final de la Copa del Rey, era para alguien como para mí era sentir un auténtico privilegio, y a veces como estar en una nube, ¿no? Luego cómo fue todo derivando y cómo ha terminado, pues sinceramente, pues como decía, es triste y da mucha rabia. Son muchos los entrenadores nacionales que hacen las maletas para entrenar en otras ligas. ¿Piensa que tenéis más prestigio en el mercado internacional y se os valora más que en España? Bueno, yo creo que depende de la liga y del país. En algunos países es cierto que está el entrenador español en general está muy valorado, pero quizás en otros países, en otros hábitos no tanto, o es más fácil llegar a ciertos países y sin embargo otras ligas son muy cerradas. Yo creo que en general hay la percepción de que normalmente los entrenadores españoles están bien preparados y bueno, y luego yo creo que depende mucho de la idiosincrasia del lugar, del país, todo este tipo de cosas, incluso las normativas. Hay países donde es muy difícil entrenar, no sé, ahora se me ocurre por ejemplo en Francia, creo que por normativa es verdaderamente difícil, y en otros, bueno, pues no tiene mayor dificultad. Javi, la última, al hilo de
esta diferencia de trabajar en cada país. A ti primero como objetivo personal, ¿qué te gustaría conseguir esta temporada? Y bueno, como segunda parte de la pregunta, ¿dónde te gustaría seguir siendo entrenador de baloncesto? ¿Viajando por Europa, volviendo a España, probando quizás alguna experiencia exótica? Bueno, en primer lugar, ahora, digamos, en el presente o el futuro más cercano, lo que me gustaría es que aquí hacerlo bien con Colossos, que tengamos un poco más de suerte de la que hemos tenido hasta ahora y podamos mejorar los resultados y terminar bien la temporada. Y el futuro, pues ya veremos. Está claro que, por supuesto, me gustaría volver a entrenar en España, por supuesto que sí. Pero también con el tiempo pues te das cuenta y valoras que cuando te dan una oportunidad lo importante es que el proyecto sea bueno, que crean en ti, que digamos se hable el mismo idioma, que luego lo que tú esperas pues sea verdaderamente lo que te habían comentado y lo que tú esperabas, que no siempre pasa. Yo, por ejemplo, en la experiencia que tuve en Rumanía fue mala en ese sentido. Y ya te digo, como no depende tanto del país o incluso la liga, como que sea un buen proyecto donde encuentres gente que quiera trabajar en grupo, trabajar en equipo, hacer las cosas bien, con una idea clara, con un proyecto. Para mí eso es lo más importante, y como no es fácil de encontrar, prefiero no hacerme la idea de que tiene que ser en un lugar o en otro, sino ya veremos dónde viene esa oportunidad y cómo aparece. Pero por supuesto que me gustaría volver a entrenar en España, por supuesto que sí. Y Javi, ya para terminar, una curiosidad. Tú, dentro de los cuerpos técnicos, tanto del Caja como del Betis, has tenido grandes maestros como primeros entrenadores. Tú has sido un gran alumno, de eso no nos cabe la menor duda a ninguno. Pero me gustaría saber en concreto, ¿qué entrenador? Yo sé que tú nos hablarías bien de todo, pero ¿qué entrenador es el que más te ha marcado y por qué? Bueno, como bien decías, sería muy injusto decir solo uno, porque es que yo he tenido la suerte de ser ayudante pues de Aitor García Reneses, de Joan Plaza, de Luis Casimiro, de Santaba, de Curro Segura. Es que el banquillo, los banquillos sevillanos, de verdad, cuando se escriba la amplia historia, que ya hay algunos libros circulando del baloncesto en Sevilla, de verdad que es que hemos tenido mucha suerte y también después mucha desdicha, como tú nos decías antes. Claro, yo he tenido mucha suerte y he aprendido de todos, y a lo mejor unos me han marcado más por unas cosas y otros por otras, y con algunos a lo mejor porque además he tenido más de una experiencia, porque en algunas ocasiones he tenido dos, como puede haber sido con Luis Casimiro, y en unas circunstancias muy duras en las que bueno, todo el mundo trata de arroparse, aprenden mucho en esas circunstancias, etcétera. Pues por supuesto que me ha marcado, pero es que yo además luego he tenido la suerte, por ejemplo, con Pesquera, evidentemente yo no he sido su ayudante ni nada de eso, porque cuando yo ya estaba empezando a ser un aficionado de baloncesto cuando le entrenaba, pero luego por amigos en común he tenido la suerte de poder compartir ratos con ella. Es una persona entrañable de la que aprender, de la que disfrutar. Y yo he sido un afortunado como aficionado, como entrenador ayudante, como trabajador del club, como todo. Y creo que tenemos, como tú estabas comentando, creo que tenemos que poner en valor pues toda la historia del baloncesto sevillano. Pues nada, Javier, muchísimas gracias por tus palabras y por tu sabiduría también, que se aprecia mucho aquí en los micrófonos de La Afición Opina. Te los dejamos siempre abiertos, estamos pendientes también de tu aventura en Grecia y de por dónde pueda seguir tu carrera deportiva. Y nada, sin otro particular, muchísimas gracias por tu tiempo y un saludo, Javier. Muchísimas gracias a vosotros. Yo nunca me cansé de repetir que Sevilla es una ciudad de baloncesto, Sevilla y toda la provincia, y no se nos puede olvidar. Así que nada, muchísimas gracias por acordaros de mí y todo lo mejor para el futuro. Muchas gracias, un saludo. Pues yo creo que es muy interesante la entrevista que hemos tenido con Javi, que es un hombre, como él bien dice, que aunque ahora esté lejos, está en una magnífica liga. Precisamente este fin de semana pues se ha enfrentado a equipos de la envergadura de PAOK, en fin,
que estamos hablando de palabras mayores, pero que él no olvida sus raíces, es sevillano, es hombre de baloncesto y como nos ha contado en la entrevista, antes que ser hombre de banquillo fue hombre de grada, de afición y aquí tiene su casa abierta. ¿Los vemos a corto plazo aquí en España? Hombre, Javi es un entrenador de cartel. Yo creo que lo que está haciendo es digno de mérito. Él, el año pasado volvió a Colosos Rodas en una situación muy complicada del equipo, siendo colista, y bueno, no solo mantuvo la categoría, sino que la mantuvo con cierto desahogo. La competición, Elena, es muy peculiar, es muy cortita, son solo 12 equipos, pero tras, digamos, el playoff por el título, también hay un play-out por el descenso. Y ahí es donde hay que jugarse mucho las papas. Hay que procurar llegar lo mejor posible. Es una liga muy interesante, hay mucho dinero, como ha dicho Javi, y además de a Javi Carrasco tenemos a un jugador que es base ya de la selección española como Álvaro Cárdenas, el granadino, que está dando muchas satisfacciones y que se está fogueando, porque yo estoy convencido de que el año que viene va a vestir de naranja en Valencia Basket. Bueno, y decía Javi Carrasco que Sevilla es ciudad de baloncesto, y desde luego que sí. Este fin de semana pleno de victorias. Caja 87 ganó en Valladolid, una plaza muy complicada, en Pisuerga, 82-91. Quizá una victoria que no todos dábamos por hecha, en parte gracias a la colaboración de las nuevas incorporaciones, Walter Cabral en el 4 y de Rakocevic, que ya sabemos por palabras de Gonzalo Crespo que no permanecerá toda la temporada, pero también aportó el veterano. Y llega en buen momento después de las derrotas ante Cultural Leonesa y Ponferrada, que habían representado un bache en el camino del que había que salir. Los 5 minutos de Rakocevic demostraron lo que este jugador es capaz de hacer, prácticamente con una sesión de tiro, que era lo que llevaba, meterse el viaje en el cuerpo y ser capaz de además meter un triple esencial, porque esa canasta de Rakocevic significó un break en el partido anímico. Caja hizo un muy buen segundo cuarto, fue capaz de coger una pequeña ventaja en torno a los 8-10 puntos y mantenerla durante todo el partido, con un Sergio Cecilia inconmensurable, espectacular, y con un Garvin Clark que bueno, está dando prueba ya de su verdadero nivel. Exacto, pero ojo, analicemos que Garvin Clark es mucho más Garvin Clark cuando tiene un creador de juego al lado. Rafa Santos hizo un partido en la dirección maravilloso. Y Rafa Santos, yo estoy convencido de que nos va a dar muchas alegrías. Es un chico muy joven. Es un chico que tiene un gran maestro como es Josep Franch al lado. Y ojo, hay que poner más en valor el triunfo de Caja 87 ante el hándicap de que Nedim Dedovic, que siempre está bien, que siempre aporta y que es un líder, no pudo disputar ni siquiera un solo minuto. Para mí, correcto, muy importante, este miércoles, sin confianzas, hay que ganar a Jaén, que es un equipo que a lo que puede aspirar es a intentar mantener la categoría, y evidentemente juega en otra liga, juega la misma competición, pero en otra liga a lo que es Caja 87, y después hay una salida a Viele, que será complicada, pero será bonita. Pero muy bonita. Los 36 minutos de Sergio Cecilia, como decía José María, pues motivados por la ausencia de Dedovic, aprovechó el de Osuna para meter 21 puntos claves en la victoria del Caja 87 ante Valladolid. También ganó Morón 93-90 en una prórroga en la que se sufrió mucho y en la que se tiró de la calidad de Alomarín. Es un jugador veterano, es un jugador excepcional. Hizo lo que quiso, mandó los tiempos. Morón hizo gala de su garra. Toledo no es un equipo nada fácil en absoluto, pero es que los 28 puntos de Alomarín sumados a los 12 de Chavillo, volvimos a ver una buena versión del jugador africano. 13 de Coino, que no tuvo su partido más explosivo, pero siempre está. 11 de Burgos. Bien de nuevo Correa, con doble de 14 y 12, parece que ya va siendo un poquito más regular en los tableros, y sirven para que Morón esté en una posición que es la sexta, con cierta holgura. Ya está en balance positivo de victoria y derrota, pero la verdad que el partido se sufrió, se ganó con la alegría,
pero vamos, cualquier cosa menos aburrimiento en el Alameda, porque fue un partido de ida y vuelta. Morón perdía de 7 al descanso, acaba ganando el tercer cuarto 10 arriba, o sea, en un solo cuarto le remonta los 7 y se pone 10 y luego desperdició 14 puntos de ventaja. Desperdicia, llega a la prórroga y bueno, pues José Santaella, que en nuestras redes sociales... Perdona, José María, ¿este partido lo hubiese perdido Castellón? Pues no lo sabemos. Para mí lo gana Aló Marín con su talento. Yo creo que también. Pero vamos, me refería a que José Santaella, en la rueda de prensa que está colgada en nuestras redes sociales, en X Twitter, lo podéis escuchar, pues lo decía, dice, bueno, a veces viene bien jugar una prórroga y ganarla. Para apretar un poquito. Eso imprime carácter. Y hablando de jugar prórroga y ganarla, pues nuestras chicas del Cajasol Club Baloncesto Sevilla Femenino. Efectivamente, ¿no, suena la campana y 70-67 terminó el partido en San Pablo ante Cáceres. Buena actuación de nuevo de Fantagasama con 14 puntos y 10 rebotes. Alegra también ver esa regularidad de la jugadora interior. Bien, Recio con 13.5 rebotes y 4 asistencias. Partido muy completo. Elisa Elliot también 16 puntos y 8 rebotes y 4 asistencias, demostrando que CBS también tiene, un partido tiene que tamaño. No era nada fácil, porque Alcáceres es un equipo muy sólido, llegaba con muy buen balance de 5 triunfos y solo 3 derrotas, y la verdad que bueno, ese balón lanzado por Recio para mandar el partido a la prórroga, yo creo que cuando entra San Pablo entero respira, y después en la prórroga el equipo confió en triunfar. Yo creo que Edu también necesitaba esta victoria para tranquilizar su trabajo desde el banquillo, sí, de nuevo. Y más con una salida que no es nada fácil este próximo fin de semana, que se viaja a Melilla a jugar ante el tercer clasificado, que Melilla es un equipo con todas las opciones, pero bueno, triunfo balsámico para Cajasol Club Baloncesto Sevilla Femenino. Y lo que sí está claro que tenemos 3-4 jugadoras que nos dan mucha garantía, porque incluso Conchisa Torre, que hay veces que está muy por encima en los guarismos que nos facilitó el pasado sábado, pero el equipo se está afianzando. Yo lo digo desde ya, estamos en diciembre, yo veo a un Club Baloncesto Sevilla Femenino para mantener la categoría en Liga Challenge. Sí, de momento ocupa la plaza 13ª con 3 victorias y 8 derrotas. Está por delante de Canoe con 2-9, Paterna con 2-9 también y San Felién con 1-9. Tiene que pelear contra esos equipos y los que tiene inmediatamente por encima para el objetivo, que es sin duda salvar la categoría. Vamos a tercera FEP. Ahí es donde no podemos estar contentos con la jornada. Derrota de Baloncesto Coria 70-80 ante un gran San Antonio Cáceres, que es colíder de la categoría. Coria estaba muy mermado. Coria compareció ante 4 juniors, que por cierto, felicitar a los 4 chicos juniors que participaron del partido, porque lo hicieron francamente bien, y demostrando Coria que no le tiembla el pulso a Juanma Cebolla de poner a chicos jóvenes ante un equipo como el colíder. Pero bueno, compitió hasta donde pudo, perdió de 10, resultado digno. Club Baloncesto Ciudad Dos Hermanas cayó derrotado 71-85 ante un Baulo Gimnástica. El equipo portuense está muy fuerte este año. Destacar a Andrés Llano con 14 de valoración, que fue el mejor de los nazarenos. Y por último, el filial de Caja 87, que hizo un muy buen partido ante Huelva Comercio el pasado domingo. Cayeron 71-69 ante uno de los equipos más fuertes y sólidos. Muy bien Bastián Vidal y Adrián Rodríguez, que está destacando todas las semanas este chico de Dos Hermanas, y ambos acabaron en figuras dobles. Lamentablemente los dos acabaron eliminados por 5 personales, y lo ajustado del resultado pues castigó al Caja 87. Para la siguiente jornada, en segunda FEB, el Caja recibe a Jaén el miércoles, Morón viajará a Valle de Hues, CBS hará esa visita a Melilla el fin de semana que viene, sin duda complicada. Esto ha sido todo, nos quedamos sin tiempo en Zona Básquet en La Afición Opina. Hasta el próximo lunes, tengan una feliz semana.
Quédate con nosotros, enseguida estamos de vuelta. Onda Capital 95.1. Cervecería Tengo Sed Chicharrones de Sevilla. Somos especialistas en